Bienvenidos a este video, mi nombre es Wendy Cristal Rodríguez Castro y soy alumna del Instituto Tecnológico de Tijuana en la carrera de Ingeniería Industrial. Este video es sobre la materia de Estadística Inferencial 2, en donde hablaremos sobre la unidad número 3, dando ejemplos del tema de esta unidad, que es análisis de varianza de un factor y dos factores, pero utilizando problemas referente a lo que yo me dedico en mi ámbito laboral, que en donde yo trabajo es en un despacho contable y manejamos varios proyectos o varios negocios. Es donde les llevamos la contabilidad y les ayudamos a administrarlo. Y es impartida la materia por el docente Morales Ibarra Juan José. Vamos a ver este primer ejercicio, que es sobre análisis de varianza de un factor. El ejercicio es de producto dañado en su transportación. Tenemos una empresa que se dedica a vender maquillaje, entonces ha reportado últimamente varias pérdidas o varias mermas debido a que en el traslado del producto de un lado a otro, pues se cae, se rompe o no sé, tal vez por los frenones que dan los conductores, pues el producto sufre daños. Igual por tantos baches que hay en Tijuana, pues nunca falta cuando caigan, ¿no? Entonces vamos a analizar esta problemática y nos plantea el problema, que a continuación se presentan datos de cajas dañadas para su transportación a los puntos de venta. Se utilizan las unidades de medida G. Utiliza un nivel de significancia de alfa 0.05 para someter la prueba para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Los datos siguientes sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Es lo que nos pregunta el problema. Nos vamos a ir a Minitab, en donde ya tenemos registrado todos estos datos. Tenemos alrededor de 10 datos de cada uno de la categoría, del tipo de automóvil. Tenemos 10 compactos, 10 medianos y 10 grandes. Bueno, entonces para solucionar este problema nos vamos a ir aquí a Minitab, en donde ya tenemos los datos llenados. Tenemos los autos compactos, autos medianos y autos grandes. Recordemos que estas cantidades son por piezas dañadas en las cajas que se llevan en autos compactos, autos medianos y autos grandes. Por ejemplo, en una caja de los autos compactos en un viaje, en autos compactos hubo 4 piezas dañadas, hubo 10 piezas, 9, 15, así, no son por pieza. Entonces nos vamos a ir aquí a estadística, nos vamos a ir aquí en ANOVA y vamos a seleccionar prueba de igualdad de varianzas. Vamos a realizar primeramente una prueba de igualdad. Aquí vamos a borrar esto, estaba llenado porque practiqué antes. Le vamos a dar en datos separados, en columnas separadas, y vamos a seleccionar nuestros 3 factores y nos vamos a ir directamente en aceptar. Y aquí tenemos esta gráfica, la cual nos está enseñando los múltiples intervalos de comparación de acuerdo a una desviación estándar de alfa de 0.05. Aquí tenemos tenemos las pruebas de comparación múltiple y de prueba de Leibet. En comparación múltiple podemos ver que tenemos un valor de 0.256 y en la prueba de abajo tenemos un valor de 0.269. Son valores mayores a nuestra desviación estándar, que es de 0.05. Aquí tenemos una indicación que nos dice que si los intervalos no se sobreponen, las desviaciones estándar correspondientes son significativamente diferentes. Aquí tenemos, pues sí, visiblemente podemos ver que no están sobrepuestas y que son
totalmente diferentes de acuerdo a tamaño y también en posición, ¿no? En autos grandes, pues aquí tenemos que es de 2 a 4, autos medianos como de 3 a 7 y autos compactos como de 3,5 a 6,5, se podría decir. Y analizando el valor de P que tenemos aquí, siendo este un valor mayor a 0.05 y analizando que nuestra hipótesis nula nos plantea una igualdad entre las varianzas, mientras que nuestra hipótesis alterna nos está planteando que existe al menos una varianza diferente, o sea que existe una diferencia. Entonces, de acuerdo a nuestro valor en P, podemos determinar que no tenemos la evidencia suficiente para aceptar o rechazar la hipótesis nula, por ende tampoco podemos aceptar o rechazar la hipótesis alterna. Una vez hecho esto, pasamos de este lado donde tenemos aquí los datos interpretados de la tabla de la gráfica que acabamos de ver, en donde aquí tenemos el método, nuestra hipótesis nula, nuestra hipótesis alterna y nuestro nivel de significancia. En hipótesis nula podemos ver que todas las varianzas son iguales, que es lo que nos plantea, ¿no? Y la planeación de nuestra hipótesis alterna, lo que nos plantea, es que por lo menos una varianza es diferente. Es suficiente el tener una varianza diferente para poder determinar que hay una diferencia, ¿no? Entonces, acá abajo tenemos los intervalos de confianza con un 95% para la desviación estándar, donde tenemos la muestra de 3 datos, la muestra de los autos compactos, autos medianos y autos grandes, con un número de muestra de 10 y una desviación estándar. Y también tenemos los intervalos de confianza. Y tenemos un nivel de confianza individual del 98.33%. Y aquí en las pruebas, pues como les mencioné, tenemos el método de comparación múltiple y el de Levate, en donde la comparación múltiple tiene un valor de 0.256 en el valor de P y Levate tiene un valor de P de 0.262, siendo estos mayores a 0.05, determinamos que no tenemos evidencia suficiente para aceptar o rechazar la hipótesis nula, por ende tampoco podemos aceptar o rechazar la hipótesis alterna. Una vez hecho esta prueba de igualdad, volvemos de estadística, ANOVA y vamos a poner un solo factor. Aquí vamos a borrar esto. Bueno, sale así en blanco, pero a mí me salió porque practiqué antes. Seleccionamos de igual forma que las respuestas están en columnas separadas. En respuesta seleccionamos las tres muestras. Nos vamos a ir aquí en comparaciones y vamos a seleccionar todas estas gráficas. En gráficas 3 en 1 vamos a seleccionar y en opciones, bueno, aquí en opciones nos da nuestro nivel de confianza, que es del 95%, que es el que nos maneja el ejercicio, pero igual si nos llegara a manejar otro, pues aquí lo podemos modificar, ¿no? Y le damos en aceptar. Y aquí ya nos arrojó todas las gráficas, ¿no? Aquí podemos ver esta gráfica, que es la gráfica de residuos para los automóviles compactos, medianos y grandes. Y aquí podemos ver que es la gráfica de probabilidad. Aquí en eje Y tenemos el porcentaje y en eje X el residuo. Recordemos que el residuo es la separación o la distancia entre un punto y otro. Entonces aquí podemos ver que la mayoría de estos puntitos están dentro de esta línea, no están pegados o van siguiendo esta línea, que esta línea representaría el porcentaje. Si acaso tenemos estos dos un poco más separados de la línea y uno que otro, ¿no? Pero parece todo normal. Aquí en ajustes tenemos el residuo en eje Y y en eje X el valor ajustado, y tenemos los tres. Tenemos estos valores
en tres, sí, como en tres partes, ¿no? Una aquí, mediana, en el medio, perdón, y a los laterales. Es como están distribuidos aquí los datos. Y aquí de este lado tenemos un histograma que aquí podemos ver, tal vez no está pronunciada la campana de Gauss, pero aquí están la mayoría de los datos juntos en el centro. Y de este lado tenemos la gráfica de intervalos de autos. Y aquí podemos ver que tenemos los datos en el eje Y y en el eje X nuestros factores. Autos compactos, medianos y grandes, y aquí nos dice que la desviación estándar agrupada se utilizó para calcular los intervalos. Y aquí visiblemente podemos ver que los intervalos no son iguales. Aquí podemos ver cómo hay una variación de este a este y de este a este otro, ¿no? De los autos grandes. Podemos ver que no están alineados, que de hecho como que va descendiendo, ¿no? Entonces podemos ver visiblemente que no son iguales. Aquí en este caso dice si un intervalo tiene 0 como cota, las medias correspondientes son diferentes. Y aquí tenemos en esta gráfica que es del HCU, tenemos tres comparaciones. Tenemos autos compactos versus los medianos, medianos versus compacto y grandes versus compacto. Y aquí nos dice que si un intervalo tiene 0 como cota, las medias correspondientes son diferentes. En este caso podemos ver que los tres intervalos que nos está manejando aquí todos tienen 0. Todos tienen 0 por ende podemos decir que son iguales. Por aquí nos dice que si uno no tiene, las medias correspondientes son diferentes, pero como los tres tienen, quiere decir que las medias sí tienen ahí una igualdad. De este lado tenemos el de Dunet, que aquí nos maneja dos comparaciones, que es el de autos medianos versus compacto y grandes versus compacto. Y aquí podemos ver que si un intervalo no contiene 0, las medias correspondientes es significativamente diferente a la media de control. Y aquí podemos ver que ambas tienen 0, por lo que nos da a entender que las medias son iguales. Porque si un intervalo no contiene 0, la media correspondiente es diferente a la media de control. Entonces aquí la media correspondiente es igual a la media de control, porque ambas pasan por o tienen 0. Aquí también podemos ver que tenemos aquí la de Fisher, y aquí tenemos tres comparaciones parecida igual a la de las otras gráficas, que es mediana contra compactos, grandes contra compactos y grande contra mediano. Y aquí tenemos esta indicación que si dice que si un intervalo no contiene 0, las medias correspondientes son diferentes. Aquí tenemos los tres intervalos y podemos ver que los tres intervalos tienen 0. Por ende nos está marcando una igualdad. Y aquí nos dice que si un intervalo no contiene 0, las medias correspondientes son diferentes. Aquí tenemos igual como la gráfica anterior tres comparaciones. Esta es la gráfica de Tukey con un 95% diferencia de las medias. Y aquí en la gráfica podemos ver que las tres contienen 0, sin embargo, por ejemplo, esta sí lo tiene muy lejano a lo que vendría siendo la estimación, que es de 2.1, mientras que esta la tiene 1.3 y esta es negativa, esta es de menos 0.8. (2.1) si esta es negativa, a lo mejor por esto nos puede, por ejemplo, esta se podría decir, no, es que sí tiene 0.
En el intervalo tiene 0, pero en la estimación es negativa. Ok, nos vamos a pasar a lo de la información, que esta información es lo mismo de las gráficas, pero aquí ya viene más interpretado, más detallado, por así decirlo. Y aquí podemos ver que tenemos el método, donde la hipótesis nos dice que todas las medidas son iguales, y la alterna nos está planteando que no todas las medidas son iguales, y tenemos un nivel de significancia de 0.05. Tenemos los factores, que tenemos 3, autos compactos, autos medianos y autos grandes. El análisis de la varianza aquí nos está marcando un valor de P, que es el valor que nos vamos a enfocar para solucionar este problema, que es de 0.430. Es un valor mayor a lo que es nuestro nivel de significancia, que es de 0.05. Por lo tanto, determinamos que no tenemos la evidencia suficiente para aceptar la hipótesis nula o rechazarla. Que quiere decir que tampoco tenemos la evidencia suficiente para aceptar o rechazar la hipótesis alterna. Y así es como se quedaría solucionado este problema, que no tenemos la evidencia suficiente para aceptar o rechazar la hipótesis nula. Ahora bien, siguiendo analizando lo que viene en las gráficas, aquí podemos ver el resumen del modelo, las medias. Aquí tenemos la media de los compactos, es de 8, de los medianos es de 7.20. Aquí el 7.20 y el 8 está como muy cercano, ¿no? Y los autos grandes de 5.9. Aquí, por ejemplo, dice que las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. Por ejemplo, aquí todas las marcan iguales. Entonces aquí marca una igualdad. De este lado igual, miren, tenemos en la de Fisher también nos dice que si comparten la misma letra es porque son iguales. Y aquí tenemos que las tres comparten la misma letra. Aquí tenemos el valor de P, pero aquí podemos ver que el valor de P es mayor a 0.05. Entonces aquí sale de que que no se sabe, ¿no? No tenemos la evidencia suficiente para aceptar la hipótesis nula, la cual marca una igualdad, pero tampoco podemos rechazarla. Entonces tampoco podemos aceptar la hipótesis alterna, que nos indica una diferencia. Por ejemplo, aquí en esta comparación de Dunet, aquí marca igualdad, pero en la de Fisher sí marca diferencia, miren, por el valor de P. Y el valor de P aquí también marca diferencia. Y aquí en el de HCU tenemos el valor de pi es mayor a 0.05, lo cual marca diferencia. Y en la diferencia de las medias tenemos negativos. Es por ello que en el análisis de la varianza nos está dando el valor de P mayor a 0.05. Aquí podríamos determinar que damos esta conclusión en que no tenemos la evidencia suficiente para aceptar o rechazar la hipótesis nula, debido a que a lo mejor nos faltan más datos, ¿no? A lo mejor 10 datos de cada factor no es suficiente y ocupamos más para poder determinar alguna de las dos hipótesis, ¿no? Pero por el momento no tenemos la evidencia suficiente para aceptar o rechazar la hipótesis nula. Y así es como quedaría resuelto este primer ejercicio. Ahora bien, nos vamos al siguiente problema. Dice, utilice las medidas de deceleración de las cajas del producto incluidas en la siguiente tabla y un nivel de significancia de alfa 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las tres muestras provienen de las poblaciones con medidas iguales. Bueno, y aquí tenemos la tabla donde nos viene el tipo de automóvil, si es compacto, mediano, grande, y tenemos 10 datos de cada uno de estos tres factores. Entonces nos vamos a ir a Minitab
para solucionar este problema. Entonces nos vamos a ir a Minitab, en donde aquí yo tengo registrada toda esa información, los 10 datos de cada tipo de auto. Primeramente nos vamos a ir aquí a estadística, a ANOVA, y vamos a realizar un análisis de medias. Ese va a ser nuestro primer paso. Aquí en respuesta vamos a seleccionar autos compactos, vamos a seleccionar autos compactos y aquí medianos y autos grandes. Aquí le vamos a dar directamente en aceptar. Ok, a ver, permíteme. Perdón, vamos a realizar una prueba de igualdad. Me confundí con el análisis de media, pero no es una prueba de igualdad de varianzas lo que vamos a realizar. Aquí en esta primera columna vamos a seleccionar que los datos están en columnas separadas. Una vez dicho esto, aquí en respuestas le damos clic y vamos a seleccionar autos compactos, medianos y grandes. Nos vamos a ir aquí en gráficas y vamos a seleccionar, bueno, aquí lo vamos a dejar así. Aquí en resultados también, le vamos a dar directamente aquí en aceptar. Y aquí en aceptar ya nos arroja esta gráfica en donde vamos a apreciar la igualdad de varianzas. Aquí podemos ver que tenemos comparación múltiples, donde el valor de P es de 0.979 y tenemos otro valor de P que es referente a la prueba del Levin. Y aquí tenemos estas tres representaciones gráficas en donde están los autos grandes, autos medianos y autos compactos. Y aquí lo que nos indica esta gráfica es que si los intervalos no se sobreponen, las desviaciones estándar correspondientes son significativamente diferentes. Y pues aquí podemos ver que visiblemente las tres representaciones son diferentes, los tres intervalos son diferentes, ¿no? Podemos ver este como es más largo y más pequeño y este aún más pequeño. Entonces aquí podemos ver que nuestro intervalo de comparación podemos ver el intervalo el intervalo que tiene este factor y el de cada uno, ¿no? Y aquí al tener los valores de P mayores a 0.05, recordemos que nuestra hipótesis nula nos plantea una igualdad entre nuestras medias, y la hipótesis alterna nos indica una diferencia. Entonces aquí, como ninguno de estos dos valores en P son menores a 0.05, tenemos la evidencia suficiente, como esos dos valores de P son mayores a 0.05, nos quiere decir que no tenemos la evidencia suficiente para aceptar la hipótesis nula, por ende no obtenemos la evidencia suficiente para aceptar o rechazar la hipótesis alterna. Entonces así es como quedaría, ¿no? No tenemos la evidencia suficiente para aceptar o rechazar la hipótesis nula, debido a que el valor de P es mayor a 0.05, que vendría siendo nuestro intervalo de confianza. Y de este lado, Minitab nos arroja la información que ahorita analizamos. Aquí tenemos prueba de igualdad de varianzas, el método en donde nos plantea la hipótesis nula, la cual nos dice que todas las varianzas son iguales. Como les mencioné, nos plantea una igualdad. La hipótesis alterna nos menciona que por lo menos una varianza es diferente. Como comento, nos planteaba una diferencia. Y el nivel de significancia es igual a alfa a 0.05.
Entonces dice los intervalos de confianza es de 95%. Para la desviación estándar tenemos las muestras, que son 3 autos compactos, medianos y grandes. El número de cada muestra es de 10 autos. Las desviaciones estándar también las tenemos, y los intervalos de confianza. El nivel de confianza individual es del 98.3333. Y aquí tenemos las pruebas. El método, que es comparaciones múltiples, y Levene, que son 2 métodos los que estamos utilizando. Estadística de prueba y el valor de P. Que es lo que les había mencionado, que al ser valores mayores a 0.05 no tenemos la evidencia suficiente para aceptar o rechazar la hipótesis nula, la cual nos plantea que todas las variancias son iguales, y por ende tampoco podemos aceptar la hipótesis alterna, la cual nos indica que por lo menos una variancia es diferente. Ahora bien, nos vamos a ir nuevamente aquí a estadística una vez terminada la prueba de igualdad, y nos vamos a ir aquí a donde dice un solo factor. Perdón. Aquí en esta columna le vamos a dar en datos separados, y en respuesta vamos a seleccionar los 3 factores, los 3 factores. Aquí en opciones tenemos un nivel de confianza del 95%, que está súper bien. En comparaciones, la más común es Turkey, pero vamos a seleccionar todas. Le damos en aceptar, nos vamos aquí en gráficas y vamos a seleccionar 3 en 1. Le damos a aceptar. Aquí en resultados así le vamos a dejar, y en almacenamiento también así, no le vamos a mover a nada. Le damos a aceptar, y aquí ya nos va a arrojar todas las gráficas en donde vamos a analizar una por una. Aquí lo que estamos analizando es la varianza y ver si existe una igualdad entre las medias. Aquí tenemos la gráfica de residuos. Recordemos que el residuo es la distancia de un punto a otro. Aquí tenemos como eje Y el porcentaje y eje X el residuo. Aquí podemos ver cómo todos nuestros datos están pegaditos a esta línea que representaría como el porcentaje, que eso está muy bien. Tenemos uno que otro un poco separado, pero la mayoría están dentro de esto, ¿no? Aquí tenemos el valor ajustado. Podemos ver que los datos están dispersos en 3 lados, que es uno en el medio y 2 a los lados. Y aquí tenemos el histograma, donde aquí podemos ver la campana de Gauss un poco, pues no tan perfecta, por así decirlo. Como aquí va empezando, aquí sube, y aquí baja, pero no tanto, ¿no? Pero igual aquí se puede ver. Aquí tenemos la gráfica de intervalos de autos, en donde tenemos los datos y nuestros factores, autos compactos, medianos y grandes. Y aquí podemos ver que sí existe una diferencia dentro de los intervalos. Aquí podemos ver que están, pues sí, visiblemente no son iguales. Y aquí nos menciona que la desviación estándar agrupada se utilizó para calcular los intervalos. Entonces, visiblemente podemos ver una diferencia. Y aquí tenemos media de nivel, intervalo de confianza el 95%, y simultáneas de HCU. Aquí tenemos, aquí en esta gráfica se están haciendo comparaciones, 3 comparaciones, en donde la primera es autos compactos versus medianos, la segunda medianos versus compacto, y la tercera grande versus compacto. Y aquí nos menciona que si un intervalo tiene 0 como cota, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Aquí podemos ver que tenemos 2 intervalos que tienen 0. Este está como al límite, pero sin embargo estos dos sí pasan por el 0, sí tienen 0. Entonces esto quiere decir que las medias correspondientes son significativamente diferentes.
Entonces de este lado tenemos el DUNET, el método DUNET, en donde igual se hacen comparaciones, pero aquí son dos, que es autos medianos versus compacto y autos grandes versus compacto, el cual nos dice si un intervalo no contiene cero, las medias correspondientes son significativamente diferentes de la media de control. Y pues sí, aquí podemos ver que efectivamente un intervalo no tiene cero. Y esto quiere decir que las medias correspondientes son significativamente diferentes de la media de control. También nos marca una diferencia. De este lado tenemos la de Fisher, que también nos está manejando tres comparaciones: medianos versus compacto, grande versus compacto y grande versus medianos. Y nos dice que si un intervalo no contiene cero, las medias correspondientes son diferentes. Y pues sí, aquí tenemos de igual forma un intervalo que no contiene cero, y lo cual nos indica que existe una diferencia. Y por último tenemos la gráfica de Tukey, donde de igual forma son tres comparaciones: medianos contra compactos, grande versus compacto y grandes versus medianos. Y nos indica que si un intervalo no contiene cero, las medias correspondientes son diferentes. Es muy parecida a la que acabamos de analizar, que es la de Fisher. Y efectivamente solamente tenemos tenemos un intervalo que no contiene cero, y esto nos está indicando una diferencia. Y de este lado tenemos la información de las gráficas, pero acá plasmada e interpretada. Entonces aquí podemos ver el método. La hipótesis nula pues nos está marcando medias iguales, mientras que la hipótesis alterna son que no todas las medias son iguales, o sea, nos marca una diferencia. La información del factor: tenemos factores, tenemos tres niveles, que es autos compactos, medianos y grandes. Y aquí tenemos el valor de P, que en este caso el valor de P es de 0.028, es menor a 0.05. Y esto nos quiere decir que tenemos la evidencia suficiente, por ser menor a 0.05 el valor de P, que aceptamos la hipótesis nula, porque es menor a 0.05. Entonces tenemos la evidencia suficiente para aceptar la hipótesis nula, la cual plantea que todas las medias son iguales. De este lado tenemos el resumen del modelo: R cuadrada 17.59%, R cuadrada, este es R cuadrada ajustada y R cuadrada del 23.27%. Aquí tenemos los factores, los intervalos de confianza de cada uno de los factores, y aquí nos está interpretando lo de las gráficas. Aquí dice que las medias que no comparten la letra son significativamente diferentes, y pues sí, aquí podemos ver alguna diferencia. Aquí tenemos las comparaciones y los valores de P. Aquí podemos ver que aquí tenemos un valor de P elevado, acá bajo y acá igual elevado. Aquí tenemos una comparación de Fisher, que igual nos plantea que si las que no comparten la letra son significativamente diferentes. Aquí tenemos dos iguales y dos iguales, pero no todas concuerdan, ¿no? Tenemos otra que es la de Fisher, también múltiples DUNET control. La de DUNET tenemos las comparaciones, y así es como nos está preguntando el ejercicio. Que las mediciones de aceleración de las cajas del producto incluidas en la siguiente tabla de nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las tres muestras provienen de población con medias iguales. Eso es lo que nos está dando el problema. Entonces, una vez visto esto, podemos determinar y concluimos, al ser el valor de P de 0.02, concluimos
que tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, la cual nos indica que por lo menos una varianza es diferente. Y efectivamente, durante las últimas gráficas que estuvimos haciendo y las pruebas o comparaciones, vimos que sí, que había dos donde a lo mejor sí podían ser iguales, pero una no. Entonces, al existir una diferente, es cuando ya podemos marcar una diferencia. Entonces, al tener un valor de P menor a 0.05, tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, la cual nos plantea que por lo menos una varianza es diferente. Y así es como concluimos este segundo ejemplo. Espero haber sido lo suficientemente clara y nos vemos en un próximo video. Gracias.